Un lindo y hermoso domingo, muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que en esta semana se hayan gozado y que en esta que está corriendo se gocen más. Que siempre las bendiciones del Señor sean para ustedes y para aquellos que ustedes también atienden. Ya que hemos estado mirando este trimestre que en verdad Dios nos está llamando, Dios nos está dirigiendo y el Señor quiere siempre que prosperemos. Y siempre la prosperidad vendrá cuando nosotros obremos para los demás y ayudemos en las necesidades que hoy se tienen, en aquellos que en realidad Dios les ha bendecido grandemente. Y recuerden, en este mes estamos en Teletón. Dios quiera que esto también sea para beneficiar espiritualmente a otros. Y hoy nuestro tema de este día es, en la verdad, como dice la lección, la vida y el ministerio de Jesús. Y hoy, para esta lección, nuevamente, el gran colega, mi amigo, el pastor Miguel Juárez. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, pastor. Nuevamente saludamos a la audiencia por estar aquí con nosotros. Estamos más que contentos compartiendo la escuela sabática en este día y creo que Dios nos ha dado siempre de su protección y por lo tanto aquí gozamos de salud, de gozo, de alegría y también ustedes esperamos que en casa puedan tener un día maravilloso. Gracias, pastor. Y bien, pues vamos como siempre al inicio de nuestra lección a la oración para el Señor. Así es que le invitamos para hacer esta invocación al Espíritu de Dios. ¿Quiere acompañarnos? Hagámoslo. Oremos. Señor y amantísimo Padre, gracias te damos en este ya primer día de la semana. Y que ahora, Señor, que a través de este estudio, tu Padre, remuevas la piedra de nuestro corazón y que podamos comprender, Padre, como vimos en la apertura, en el inicio del día de ayer, Señor, que según, Padre, las reglas que nos has puesto y que queremos que otros hagan con nosotros, así nosotros debemos de hacer con los demás. Por eso, Padre, te pido que en este momento te manifiestes y que tu palabra sea la que penetre a nuestros corazones. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, sencillos y asimismo también, Padre, humildes, para hacer que, Señor, tú pongas nuestro nombre en el libro de la vida. Te pedimos, Padre, y te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor. Sí, vemos, pastor, el título de este día va por nombre La vida y el ministerio de Jesús. La Biblia no nos da un relato explicando detalladamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que hay otros libros que nos dan una ampliación de poder ver cuál fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su infancia. La Biblia nos vamos a ir viendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 16 al verso 19, en una de las regiones de Galilea, que era Nazaret, ¿verdad? Podemos ver donde era donde él nació, su país de su nación, y vemos cómo esto nos va a dar un continuo procedimiento, a echar un vistazo de cuál era la vida y el ministerio de Jesús. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, verso 16 nos dice así. Y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Vemos que uno de los asistentes de los rabinos en ese momento le entregó a leer el capítulo de Isaías, capítulo 61, el verso 1 y 2. Y vemos, ¿verdad?, cómo en ese momento todo lo que Cristo empezó a hacer en cumplimiento
lo que le encomendó su padre, vemos que se levantaron varias personas en contra de lo que había dicho. Por eso él explica, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es lo que estaba leyendo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a irnos al libro del profeta Isaías. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Vamos a ver qué dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y se dan cuenta, todo esto, se levantó un grupo de personas a hacer algo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que cuando Él empezó su ministerio, Satanás estaba al pendiente tanto para destruir el ministerio de Cristo, para hacerlo titubear o tambalear en su ministerio, pero Él tenía una meta, Él tenía un cumplimiento que hacer, cumplir el mandato de su Padre. Y Pastor Víctor, queremos ver en el trayecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver cuántos achaques Él tuvo que enfrentar. O sea, cómo este ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue tan duro el proceso, pastor, hasta el mismo Satanás vino a tentarlo, ¿verdad? Creo que después vamos a ver esos puntos, cómo el mismo Satanás viene y lo tienta en el desierto. Pero vamos a ver ahora, quizás en el trasfondo de todo esto, tú puedas decirte, pero ¿cuál es mi ministerio en este día? El ministerio que nosotros vamos a ver en este día de Cristo va a ser un ejemplo a ir viendo el modelo a cual nosotros podemos seguir y tomar ejemplo, como dijo el apóstol Pablo, yo soy imitador de Cristo y ustedes sean imitadores de mí. Por eso, todos estos pasajes vamos a ir viendo el contexto y para nosotros entender todo esto tenemos que irnos a las Escrituras. Y el pastor también va a compartir con nosotros un párrafo del Espíritu de Profecía que va a compactar este día titulado La vida y el ministerio de Jesús. Adelante, pastor. La verdad, pastor, que con esta lectura que usted leyó de Isaías, vemos nosotros cómo el Señor Jesús trae las buenas nuevas de salvación a un mundo o a un pueblo que estaba ya pereciendo, se estaba retirando. Y vemos que la lectura tal parece como que les incomoda. No podían creer que Él mismo fuera realmente ese mensajero que Dios, el Padre, había prometido para la nación. Y estaban en sí ellos esperando y creyendo que el Mesías iba a venir a libertarlos del poder del yugo de Roma. Y por lo tanto no podían creer en Él como aquel que iba a libertarlos del yugo del pecado. Pero que asimismo el Señor Jesús a través del libro de Isaías se pronuncia como el libertador, como el que iba a dar sanación, el que iba a dar paz y tranquilidad a esta nación. Asimismo, por eso es de que, como decía el pastor, en realidad se hace como un tumulto, quieren acabarlo, quieren acallarlo, cómo él puede ser ese mensajero, porque para ellos pues había nacido supuestamente ellos de una mujer, una pareja que no era realmente casada como Dios mandaba. Pero así es como la sierva del Señor, aún a través de los escritos de ella, nosotros nos damos cuenta la realidad de cómo es de que el Señor inicia su ministerio. Ella dice en el libro Deseado de toda la gente, en la página 118, como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo, esperaba que Jesús ocupara el trono de David. Vean, hasta Juan estaba
con esa esperanza, porque ese era el pensar de ellos. Ellos creían que el Mesías iba a venir a libertarlos de ese yugo de Roma, de ese yugo de los romanos, y que bueno, hasta Juan en la cárcel una vez él esperaba que llegara a esa posición para que lo librara y lo pudiera sacar de ese encierro que tenía. Y por eso dice la sierva del Señor, esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Recuerden que en una ocasión Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él o se estaba esperando a otro. Porque su idea era de que si era él, pues ya tendría que haber entrado a dirigir, a caer y a quitar a Roma de ese yugo que les tenía a ellos. Y por eso Juan esperaba. Pero Jesús fue sincero con los discípulos y les dijo, ustedes ven, ustedes escuchan todo lo que estoy haciendo, vayan y díganselo. O sea, ¿por qué? Para que Juan entendiese a través de las escrituras de Isaías, en realidad, el propósito de la venida del Señor a esta tierra. Pastor, y creo que al iniciar Cristo su ministerio, los rabinos, los que estaban los doctos de la ley, no aceptaban lo que Cristo hacía. Porque Cristo no menospreció a nadie. Dijo que los enfermos tienen necesidad, ¿verdad? Y los que están sanos no. Pero aparentemente los fariseos, pastor, ellos estaban aparentemente sanos, eran perfectos, ¿verdad? Y los que estaban obedeciendo a la ley de Dios eran los que estaban menospreciando. Exacto. Ahora, cuando Cristo empieza su ministerio, pastor, en su vida, no es aceptado. Ahora, ven que el Mesías que venía a sufrir y no a, como usted dijo, a sentarse en el trono de David, o sea, tomar el poder y el reino. Veían que sufría, veían que se estaba alrededor de los paganos, de los pecadores. Y estos decían, pero ¿por qué se junta con pecadores? Ahora, nosotros podemos ver y analizar todos estos puntos. En este día vamos a expresar varios puntos importantes. Y creo que el pastor tiene muchos puntos, pero vamos a hacer hincapié, dele. Hincapié en lo que Dios nos trae en este punto de la vida y el ministerio de Jesús. Porque, pastor, más que una cosa de decir, Cristo vino, el Mesías, sí, tenemos que comprender algo más a profundidad. Por eso los fariseos, que eran los que interpretaban la ley, los que eran perfectos, estaban más sucios o más alejados de tener el corazón limpio. Por eso el profeta Isaías se levanta en rechazar todas las cosas que estaban pasando, y por eso Jesucristo mismo mencionaba, como dijo el profeta Isaías. O sea que Dios, bajo la dirección, la amonestación del profeta Isaías, estaba, dice el profeta Isaías, ¿verdad, pastor? Estaba asqueado de todas sus ofrendas que ellos hacían, porque no lo hacían de corazón. Y creo que la vida del Señor, nuestro Maestro, nos da y nos trae mucha enseñanza. Y creo que el ministerio de Jesús es el ministerio más perfecto, más leal, más noble, más directo, más que podemos nosotros comprender y poder ser ejemplos de esto. Ahora, creo que, pastor, en el trayecto de la vida de Cristo, Cristo padeció como cualquier hombre. Él tuvo necesidad, mas sin embargo, Él vino a cumplir el mandato de su Padre, y por eso Él nos ha dado ese mandato, ese legado que nosotros también debemos tener durante nuestro ministerio individual en esta vida. Y creo que la lección está más amplia cuando podemos tener esos puntos que van desglosando poco a poco. Este día me encantó porque dice la vida y el ministerio de Jesús. Pastor, adelante. No quiero tomarle mucho el tiempo. Adelante, pastor. No, está bien, pastor. Yo creo que todo comentario es bueno, Amén. Así como el comentario de mis hermanos que nos están escuchando. Bueno, el otro comentario que hace la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 318, 319, ella dice: cualquiera que sea la diferencia, oigan bien,
cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. O sea, así como a veces vemos, en este caso, los pobres, en este caso, las viudas, aquellas que están sufriendo, aquellas abandonadas, aquellos hijos. Allí es donde se debe de manifestar realmente el amor del cristiano, el don que Dios nos ha dado, la misericordia de Dios a través de los hijos del Señor en esta tierra, así como Cristo lo dijo. Por eso es de que en esa primera lectura que se le da a Cristo, hablando de a qué había venido Él y cómo es de que Él, para qué venía a esta tierra, así nosotros debemos de contestar con esa ayuda a aquellas necesidades. Por eso también dice, donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. Vean, o sea, aquí realmente es estar en presencia, estar allí donde hay la necesidad, hacernos presentes por esas necesidades que hay como hoy en día. A veces pensamos en el alimento, en lo económico, pero ¿no será que también mucha gente, el mundo entero estará más necesitado de conocer la verdad bíblica, de saber los tiempos que se están viniendo y que se van a venir? Por eso es de que nosotros a través de estos medios, cada año, en este mes de febrero, hacemos estos teletones. ¿Para qué? Para recibir primeramente el apoyo y la ayuda de ustedes como miembros, como servidores a Dios, y que a través de estos medios de televisión o el medio de las redes sociales, aquellos que están en necesidad, y vamos a decir hoy en día espiritual, puedan realmente recibir el mensaje que necesitan para el alivio de sus almas. Muchas veces vienen enfermedades, pero las enfermedades que más se están dando hoy en día es la espiritual. Y es así que a través de estos medios cumplimos también con el apoyo de ustedes la ayuda para muchos. Amén. Ella termina diciendo, el ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. Ese es el propósito de este ministerio, ganar almas para el Señor. Pero la verdad es que necesitamos, como dijo el Señor, unirnos en un solo cuerpo, en realidad unirnos con una sola doctrina, un propósito, un deseo de llevar el mensaje a las almas necesitadas, y que hoy nosotros, que nos permite el Señor en este mes darlo, Dios quiera en realidad que alcancemos el objetivo. Miren esta otra cita de Hechos de los Apóstoles, página 333. Ella dice, poco comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo habló cuando en la sinagoga de Nazaret se anunció como el ungido. Declaró que su misión era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y pecadores. Vean, ese es el propósito que hoy también este ministerio tiene. Poder dar esa bendición, poder consolar a aquellos que están afligidos, poder dar salvación a aquellos pecadores que necesitan conocer la verdad. Luego dice la sierva del Señor, viendo que el orgullo y la incredulidad dominaban los corazones de sus oyentes, les recordó que en tiempos pasados Dios se había apartado de su pueblo escogido por causa de su incredulidad y rebelión, y se había manifestado a los habitantes de las tierras paganas que no habían rechazado la luz del cielo. Esto fue quizás lo que les dolió a ellos. Esto fue donde sintieron la puñalada, el golpe cuando se les dijo la verdad. Y porque era verdad,
no era mentira. Todos ellos creían, y más aquellos que estaban en el poder del sacerdocio, creían que ellos tenían los privilegios de Dios, mientras los demás estaban condenados y que lo único que tenían que hacer es venir al templo y estar ahí con ellos, sirviéndoles y adorándoles, cuando la adoración solamente era para Dios. Por eso la pregunta de hoy, mi querida hermana y hermano, ¿tú qué piensas del ministerio de Jesús? ¿Que solamente fue en su tiempo o hoy también en este tiempo tendríamos que hacer ese ministerio para dar consolación a las almas que están padeciendo y muriendo? Por eso, pastor, yo creo que hoy, en este mes, daremos cuentas de lo que Dios nos ha beneficiado y de lo que Dios en realidad quiere que nosotros entreguemos. Amén. Así es de que, mi hermano, no queda más que tú decidas qué vas a hacer en este mes con los beneficios que Dios te brinda. Que tengas un feliz día domingo y que tengas muchas bendiciones. Amén. El Señor te ama.